Susana Mangano, especialista en asuntos árabes e islámicos, está con nosotros desde Montevideo, en Uruguay. Al principio, cuando hablábamos de esta actitud de Guatemala, yo pregunté si era a conciencia o por beneficios. Ahora, la visión más amplia, Latinoamérica, ¿cómo está en la relación económica con Israel? Bueno, es muy importante la cooperación en lo que es ventas también en material y productos de defensa que Israel tiene en América Latina. Por ejemplo, para dar una cifra más exacta, el año 2016 se cerró con una cifra de 550 millones de dólares en venta de productos, material bélico y material de defensa para América Latina. Pero, por ejemplo, Israel ha firmado un TLC con el Mercosur y está muy interesado en afianzar su relación comercial con países de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, con México, con Colombia. Hay que recordar que México y Colombia justamente no han reconocido a esa autoridad nacional palestina, Guillermo. Pero en definitiva, yo creo que los países latinoamericanos buscan también y exploran mecanismos para consolidar la relación comercial con un país dinámico, con un mercado dinámico como es Israel. Claro. Y sobre todo ahora el Mercosur con estos nuevos aires que son muchísimo más pro-Israel, podríamos decir. Doctora, Efectivamente. ¿qué pasa con Hezbollah? Y más no a nivel gobierno, porque Latinoamérica a nivel gobierno por ahí puede estar inclinado hacia Israel, pero el pueblo se solidariza más con el Líbano. ¿Cómo está el tema de las células o la presencia de Hezbollah en Latinoamérica? Bueno, mucho se ha especulado desde el 2001 hasta el presente con la existencia de grupos o de bandas que podrían estar siendo entrenadas por Hezbollah, por ejemplo, en la Guajira de Venezuela. Pero realmente no hay nada de concreto que demuestre que eso sea un hecho real. Por otra parte, se ha especulado, también se ha sospechado mucho de la triple frontera, sobre todo Sí. de Foz de Iguazú y de Ciudad del Este. Yo acabo de regresar prácticamente el 3 de diciembre pasado de un trabajo de campo de investigación bastante profundo. Allí en la triple frontera pude reunirme con líderes de las distintas comunidades musulmanas, pero también líderes católicos, con los que mantuve importantes conversaciones. Yo creo que evidentemente entre la comunidad libanesa, la diáspora en el exterior, sobre todo si son musulmanes, hay una corriente de simpatía natural, diría yo, hacia Hezbollah, porque se entiende que Hezbollah, además de una guerrilla armada, es un partido político y que han defendido también al Líbano de las agresiones del Estado de Israel, su adversario, su enemigo próximo, y sobre todo cuando se vive a la distancia, lo que preocupa a estas personas libanesas es apoyar a sus familiares allí dentro. En ese sentido, siempre se envía dinero a casa, porque siempre hay algún familiar que lo precisa, estudios para pagar de una prima, o una madre o una abuela que están enfermas, o también se manda dinero para organizaciones de beneficencia. Y lógicamente, Guillermo, si esas organizaciones están controladas, por ejemplo, por toda esa red asistencialista que han desarrollado organizaciones de caridad islámicas como Hermanos Musulmanes o en el caso del Líbano Hezbollah, evidentemente después los titulares de prensa simplifican las cosas y dicen se envía dinero desde Latinoamérica para Hezbollah. Claro. Pero hay que entender que el concepto de familia extendida es muy fuerte entre los africanos también, pero sobre todo entre los musulmanes que residen allí en la triple frontera, que son a la fecha de hoy 20.000 personas. Bueno, se envía dinero también desde Latinoamérica para Israel, ¿no? Se ha enviado desde Exactamente. siempre. Claro que sí. Hay muchísimas organizaciones que recogen ese dinero para apoyar distintos proyectos que finalmente acaban todos convirtiéndose en un espaldarazo para el gobierno de turno de Israel y para sus políticas, no solo de cara hacia la diáspora, sino también para sostener el proyecto nación que tienen, ¿verdad? Me, Algunas más moderadas, otras más sionistas en su ideología, pero está muy bien que lo señales así. me queda un minuto, doctora. Estaba pensando recién, otros países y un poco más grandes, como Argentina, Brasil, ¿se sumarán a esta ola que ha generado Donald Trump para apoyar el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel o se quedarán al margen?
Yo no creo que por ahora vayan a hacer ese movimiento. Me parece que todavía, y eso lo demostraron la semana pasada en esa votación masiva en la Asamblea General de Naciones Unidas, yo creo que todavía hay un clamor internacional que entiende que hay que exigirle al Estado de Israel que una vez más busque un mecanismo, busque una vía para negociar la paz con los palestinos y sobre todo para hablar de fronteras tangibles para el Estado palestino. Con lo cual, por ahora, yo no puedo avisorar en el horizonte ese movimiento. Habrá que ver realmente qué pasa de aquí en más también con el propio conflicto palestino-israelí. Lo que llama mucho y poderosamente la atención, Guillermo, es casi el silencio de un país como Arabia Saudí, que no ha salido a defender realmente a los hermanos palestinos. Y yo creo que hay una sintonía renovada entre Arabia Saudí e Israel que no excluye a Irán de la ecuación. Es decir, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Con lo cual hoy Arabia Saudí e Israel tienen como objetivo aislar a Irán, y yo creo que estas declaraciones del presidente guatemalteco como también del presidente Trump lo único que hacen es dar nuevos argumentos de batalla a un Irán que también está manoseando, que también está instrumentalizando la causa palestina para pecunio propio. Doctora Susana Mangana desde Montevideo, buenas noches, gracias. Muchas gracias, Guillermo, buenas noches. Vamos a la pausa.